Senhores, como estão? Que gusto, que placer enorme estar aqui. Um shalom bem grande. Eu sou el Morel Luis e bem-vindos. É nossa classe número 8 para Shelach del Zohar Akadosh. Vamos ver o párrafo número 21 e a sequência da classe ela continua com a anterior. ¿Se acuerda? Hemos visto de aquela história onde está o senhor juez, está o professor e o muchachito em aquele barquito cruzando o rio, que tem que ver com o conhecimento. E hoje dia vai estar intervenindo nesta escena, porque não te olvides, Rabbi Hizkiah e Rabbi Yesa têm uma pergunta e eles chegaram a ver aquela pessoa mais humilde, mais sencilla, dijeron, no, Él no puede ayudarnos en nuestra complejidad de nuestra duda que tenemos de Torah. Y Él les dijo, esta persona humilde y pobre, que de repente se puede encontrar un diamante en una mochila. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a ver dentro del texto de Coelet, capítulo 3, versículo 19, donde le va a abrir este secreto hermoso. Entonces, bienvenidos, un shalom bien grande. Y con estas plantitas tan verde, tan bonito, este sol hermoso que está afuera, nuestro árbol sefirótico, vamos a ir a nuestra clase. Y es nuestra clase número 8, es el segundo año de lectura para Shelach, párrafo número 21. Y no te olvides de la clase anterior, hemos visto que el sabio aprende de todos. Y sobre esta base es que hoy día con la pregunta de Rabbi Hizkiah y Rabbi Esa, y con la ayuda de aquel que les consiguió agua, que ha dicho que no tenía cómo pagar sus estudios de Torah porque es una persona pobre y humilde, él les va a ayudar a entender el texto de Coelet 3:19, que es donde Shlomo él plantea un concepto que tiene a Rabbi Hizkiah y Rabbi Esa quebrando la cabeza y rompiendo para poderlo entender, porque dice que lo que le ocurre al hombre y al animal es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la Cábala? Pues es nuestro amigo, este señor pobre y humilde, que va a lograr contestar esa pregunta, porque él tenía un diamante en su mochila. Y cuando Shlomo dice, lo que ocurre al hombre y a los animales es exactamente lo mismo, hay varias formas de entender esto y el Zohar nos abrirá el secreto de ello. Por supuesto, el alumno puede abrir en el Eclesiastés Coelet, capítulo 3, que va a indicar al inicio que hay tiempo para todas las cosas bajo el sol. Y el versículo 19 es el que trae nuestra pregunta, el que tenía a los dos sabios del Zohar rompiéndose la cabeza para entenderlo. Y para facilitar siempre, mira, nosotros lo colocamos aquí con el versículo 19, capítulo 3 de Coelet. El Zohar es la clase 9, también vamos a colocar aquí la clase 8 del año 5782 para Shelach. Y la parte de la pregunta que los inquieta no es toda la lectura del versículo, es la parte inicial, que indica cuando Shlomo dice, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres, también le sucede a los animales, es exactamente, le ocurre lo mismo a ambos grupos, porque así como sucede que uno fallece, de la misma forma el otro también fallece. Esto es la pregunta. Yo quería entender cuál es el secreto, cómo se abre, cómo es que se entiende esta diferencia que hay entre los hijos de los hombres y los animales o las bestias. Y ellos van a querer saber qué es lo que en realidad ocurre. Yo con Eclesiastes 3:19, que dice una vez más, lo mismo le sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Entonces, los hombres y los animales no conocen el motivo del por qué las cosas les ocurren. El que está dando esta respuesta es aquel personaje que es humilde y pobre, y que todo lo que él gana, ese dinerito, él le paga los estudios de su hijo para que puedas acceder a Torah. Y la gran mayoría, mira, sean los seres humanos
o de las bestias están viviendo la vida, mira, ocurren las cosas en su vida y ellos sencillamente no entienden el porqué de ello. Ellos solo saben que aquello ocurre a ellos. En el caso de los humanos, ellos tienen una ventaja con relación a los animales. Los seres humanos pueden hacer preguntas, pueden inquirir sobre las cosas. E a grande pergunta que há, mira, e aún observando dentro do movimento del árbol sefirótico, é a inquietude que tem o Rabbi Hizkiah, Rabbi Yesa, é que como é possível que Shlomo, um grande rei, haya dicho que o que lhe sucede ao ser humano também lhe sucede ao animal. E não só ao animal, também, mira, outro ser vivo, mira as plantas, e os que estão afuera e se movimentam, os pajaritos, uma série de coisas. Não conseguiam captar em que consiste esta mesma coisa que lhe sucede a ambos. Para estes casos é onde esta piedra preciosa, este diamante, pode ser encontrado em la mochila de uma pessoa que oculta su saber. E a grande diferença que há entre o ser humano e o animal é que o ser humano pode fazer perguntas, pode inquirir as coisas. Este hecho, los animales o las plantas no pueden. Sencillamente las cosas les ocurren. As perguntas dice el Zohar que el ser humano, ele se puede hacer esto, mira, mientras el animal, la planta, ela não tem essa habilidade. El ser humano sim é um ser parlante. Então, perguntas como, ¿por que está sucedendo esto comigo? ¿Por que tal cosa le pasó a fulano? ¿Cuál es el sentido de que esto me esté ocurriendo, que me pasó eso? Porque nada ocurre al azar. Mira, todas estas preguntas, pero el libro de Coeletes entra ahora en esta sección que le va a indicar, y eso es lo que le va a ayudar, este hombre pobre y humilde a que entienda, ¿no? Que los dos sabios puedan entender. Mira, estas preguntas que fueron hechas aquí arriba, que el ser humano se las hace, no significa que ellos van a obtener la respuesta, que ellos van a hacer la pregunta y inmediatamente vendrá la respuesta. Y es justamente el hecho de hacerse la pregunta y no obtener una respuesta, es que es justamente en este sentido que ellos, los seres humanos, son iguales a los animales. Y este es el gran detalle de esta diferencia. No es que se hagan las preguntas, no, porque podemos estar llenos de preguntas, podemos estar estudiando Torah, tener muchas preguntas, y si no obtenemos respuestas, si no las buscamos, si no nos damos el trabajo de investigar, levantarse en Hatzot. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 dice que somos igualito que los animales. Entonces lo que le sucede al ser humano le sucede a la bestia también. ¿Por qué? Porque le suceden cosas, vienen problemas durante todo un año, durante todo un siglo, y nosotros no lo sabemos porque tenemos capacidad de hacer preguntas, pero el hecho de que hagas esas preguntas no quiere decir que vayas a obtener las respuestas. Esto es lo que nos diferencia grandemente, más que diferenciar, nos hace volverlos como animales. Por eso lo que le sucede al ser humano le sucede al animal también. Y el alumno está captando el concepto, la idea de la clase no es solo hacerse preguntas, es tener ahí todo un cuaderno lleno de preguntas, porque si no obtiene las respuestas, entonces no hay ninguna diferencia entre el ser humano y el animal, ambos son igualitos. Ahora, ni todo está perdido, eso es verdad. Ahora tú entiendes por qué los sabios tenían la inquietud, tenían una duda, una pregunta y querían hablar con alguien para que les pudiera dar esta respuesta. ¿Por qué? Porque a la larga no quieren ser igualito que los animales. Y aunque los humanos tienen la ventaja con relación a los animales porque pueden hacer preguntas, o los seres humanos pueden hacer preguntas, pueden inquirir sobre las cosas, pero se hacen las preguntas, inquieren y no obtienen respuesta, entonces son igualitos que los animales. Y el propio Zohar dice que ni todo está perdido ya. El ser humano puede ir ascendiendo hasta encontrar las respuestas a estas preguntas. No te quedes con los brazos cruzados.
Eso, busque las respuestas, investigue, hable con el Eterno. ¿Se acuerda? Salmo 119, versículo 18. Gale naive avita niflao de mitorateja. Siempre antes de iniciar un estudio de Torah o de cosas relacionadas a la espiritualidad, dígale Eterno, por favor, abra mis ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu Torah y buscar hasta encontrar las respuestas a estas preguntas, hasta lograr entender por qué las cosas le ocurren a uno. Nada viene al azar. Y este conocimiento, cuando uno lo alcanza, ¿qué quiere decir? Que yo hago la pregunta y encuentro la respuesta, especialmente de cosas que nos suceden en la vida para saber el motivo. Cuando yo encuentro esta respuesta, cuando la alcanzo, la Cábala dice que esto viene de la Sefirá de Jochma. ¿Se imaginó eso? Y si hacemos la pregunta y yo encuentro la respuesta, en especial con aquellas situaciones que nos dan elementos difíciles en la vida, me hago la pregunta, hablo con el Eterno y obtengo la respuesta. El Zohar dice que esta respuesta que he obtenido cuando he entendido el porqué viene desde la Sefirá de Jochma. Esto es Or Jochma. Si yo logro entender, saber el motivo, por qué me sucedió. Se imaginó, estoy caminando en la calle, voy a meter la mano al bolsillo para poder ayudar a una persona que estoy viendo, le quiero dar una tzedakah, una ayuda. Yo ya tengo preparadito en el bolsillo, le metí la mano y quiero sacarle 2 monedas, pero cuando metí la mano resulta que le saqué 5 monedas. Y cuando lo veo son 5, no pude tener mucho tiempo la mano dentro del bolsillo. Yo solo quería 2 y salieron 5. Si yo logro entender el motivo, causa o razón o circunstancia de esto, el por qué sucedió, si yo capto y entiendo el secreto o la enseñanza que está atrás de esto, acabé de llegar a la Sefirá de Jochma y en este momento yo dejo de ser diferente a las bestias. ¿Por qué? Porque al animal le suceden las cosas, pueden estar en un proceso de extinción y no sabe ni el motivo, ni la causa y ni la circunstancia. Pero nosotros como seres humanos podemos hacer estas preguntas y obtener estas respuestas porque nada ocurre acá por azar, a la casualidad. ¿Se imaginó? Llegamos a la Sefirá de Jochma, a la sabiduría. El obtener esta respuesta a estas preguntas de la vida, esto quiere decir que viene de la Sefirá de Jochma. Le hemos probado un poquito de esta Jochma, de esta sabiduría, pero ¿por qué es que la gran mayoría de las personas no tiene este conocimiento, este entendimiento? Ahora viene aquí un detalle, porque la palabra conocimiento, ella es da'at, entendimiento es biná, y esta sabiduría, eso es la Sefirá de Jochma, esta sutileza. ¿Por qué es que la gran mayoría de las personas no tienen este acceso a Jochma? Porque llegar a Jochma es en sí complejo. ¿Por qué es complejo? Porque Jochma trabaja con una sutileza del sexto sentido. Es una sefirá difícil de alcanzar. ¿Por qué es difícil? Porque nuestros 5 sentidos están apegados a nuestro mundo físico de Malhut. Nosotros nos movemos y hacemos por lo que vemos. Juzgamos por apariencias y casi nadie sabe el camino para llegar hasta esta sefirá de Jochma para poder obtener esta respuesta. La gran mayoría de las personas mira las cosas del mundo y cómo ellas les suceden y quedan sin saber el por qué ellas les está sucediendo esto, porque les ocurre justamente a ellos que son tan bonitos, que nos estamos conectando con la espiritualidad, y porque eso tenía que justamente ocurrir con nosotros. El cielo no nos quiere, parece que el cielo nos odiaría. ¿No estás viendo cómo esto funciona? ¿Por qué? Porque es difícil el acceso a esta sefirá de Jochma, porque hay una sutileza y casi nadie conoce el camino para llegar a ella. Se habla mucho, se colocan códigos y chains para acceder a una serie de cosas. La teoría es bonita,
em la prática não accedemos. E como é que eu sei que às vezes não se está accedendo? Porque eu tenho perguntas da vida e eu não sei o motivo, a causa ou a razão, às vezes as respostas que me dão não me são satisfatórias. Todo isso é a complexidade para acceder a esta Sefirá de Chokhmah. E o grande detalhe para acceder a esta Sefirá, ¿no? El acceder no sentido que eu hago a pergunta de por que me sucede isto na vida, por que eu não passou tantos problemas, por que tuvo que enfrentar-se aquela dificuldade com os papás e uma série de coisas. Todas estas perguntas, se eu obtenho respostas, eu ligo a la Sefirá de Chokhmah. Mira, nós estamos aqui em Malhut, que é um mundo físico, denso, é de oscuridade, é de muita matéria, são de los 5 sentidos e às vezes queremos a nossas perguntas encontrar respostas lógicas e às vezes a religião nos dá respostas de lógica. Esta lógica não me leva a esta Sefirá. Eu tenho que entender o porquê estou passando, que isto me ajuda em meu processo de la correção. Mira, desde o mundo de Malhut, subindo, accedendo, mira, fazendo uma ascensão, hasta chegar, mira, a esta Sefirá de acá. É uma aventura incrível. No momento que conseguimos isto, nos hacemos superiores a los animales. ¿Qué quiere decir? Hemos ascendido em nosso estado de consciência. Hemos salido de um elemento que era às vezes mineral, às vezes vegetal, animal, e agora estamos na parte humana, que eu posso fazer perguntas, mas se eu hago as perguntas e não encontro respostas, então o que sucede? Aquele nível humano que eu tenho empieza a bajar-se e eu volto a ser uma bestia salvaje. As coisas me sucedem e não encontro resposta. É verdade, a Cábala diz que nada ocorre al azar, que todo o que passa na vida tem um motivo, causa, razão ou circunstâncias. Pero o que sucede? Em la gran maioria de los casos não temos ni ideia. Estou caminhando em la calle e me tropecei. ¿Por que me he tropezado? Qual é o significado? ¿Aonde me vai levar isso? Eu não encontro as respostas. E às vezes é uma sutileza muito grande. Quanto mais respostas eu encontro, estou mais observativo eu sou, mais accedo a esta Sefirá. E o acesso a esta Sefirá de Chokhmah são estes chispazos que vão ocorrendo. Entrenar-se en la mente, en el Zohar, en el estudio de la Cábala nos ayuda grandemente. No te olvides, lo que estamos hablando y tratando acá es de hacer preguntas, pero esas preguntas no son tan relacionadas con el estudio de Torah, cuestiones de Cábala, como abrir los secretos, no. Son de circunstâncias em la vida. ¿Por que me cambié a aquele sítio, aquela cidade, ou aquele barrio, aquele departamento, aquela casa, ou aquele quarto, e não a isto? ¿Por que mis vizinhos são desta forma e não são outros? ¿Por que estou trabalhando acá e não consigo salir-me del trabalho e conseguir algo um pouco mais? Porque se eu consigo encontrar-lhe resposta a estes, estou accedendo a la Sefirá de Chokhmah. Isso se chama ser sábio. E quando o Zohar expõe todos esses detalhes, mira a dificuldade que há e o complexo que é acceder a esta Sefirá de Chokhmah. Às vezes se fazem as perguntas e não encontram respostas. Todos estes elementos se devem a que nosso chip, nosso cérebro foi programado de forma diferente. Temos uma série no canal que habla de la energia que criou o cosmos, onde se explica que temos que ser nós mesmos e não conformarmos nem com a ética, nem com a moral que nos plantea a sociedade, porque nos impede fazer as perguntas e encontrar respostas. Mira, e o Zohar se hace referência especial em aquelas pessoas que dizem, quando estas circunstâncias les ocorrem, les viene, eu sou uma pessoa tão buena, e por que me sucede isto? Porque é que este dinheiro tem que ir-se a fulano, quando podia vir comigo, eu lhe daria para a Cábala, para o estudo, haria tzedakah, e começamos uma série de perguntas que a sociedade do século XIX nos ha programado. Então, temos que cambiar
El chip, tenemos que cambiar la metodología de enseñanza, que es una metodología que viene del siglo XIX, y a veces hasta nos preguntamos, ¿por qué me sucede este mal? Si uno se está conectando con la espiritualidad y uno hace todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que me enseñaron, me dijeron, consulté los rabinos y los líderes, hago todo como me indican, y las cosas van de mal en peor. Entonces, son preguntas que se hacía Job. Mira, estas mismas preguntas se las hacía Job, hasta que ele foi obrigado a reconocer, isso está no capítulo 42, o versículo 5, que diz, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Este oído es referencia a la Sefirá de Biná, y los ojos es referencia a la Sefirá de Jochma. Y en el árbol de la vida, los oídos es la Sefirá de Biná y los ojos son la Sefirá de Jochma. Tú no me vas a entender este versículo 5 del capítulo 42 de Job de forma literal, como às vezes o sistema religioso nos enseña, que Job só escuchava as prédicas, os sermões, as exposições e leituras e todo aquilo, e ele nunca lo havia visto el Eterno hasta que tuvo uma experiência personal com ele. Isto é religiosidade. Oídos es el entendimiento, es la Sefirá de Biná, y los ojos, Jochma, es la Sefirá que leva o mesmo nome. Mira, estás observando aqui, eu tenho os ojos e tenho os ouvidos. Os ojos estão mais arriba e mais conectados com a parte que se conhece como o Arihampin, Atikeomin. E isto de acá, os ojos são Jochma, e isto, os ouvidos estão mais abaixo, que é a Sefirá de Biná. Nunca te olvides. Biná não quer receber de Jochma, e Jochma não lhe quer dar a Biná. Então, isto na Cábala se conhece como que ambas Sefirós, Biná e Jochma, mira, ambas estão vendo elas aqui, Biná e Jochma estão espalda com espalda. O mesmo que indica no capítulo 2 de Bereshit, onde o Eterno tuvo que separar, hacer a Adán dormir é separar, sacar-lhe troço dele, para que trajera a sua mulher, para que de estar espalda com espalda estuvieran frente a frente, mirándose de espaldas com espaldas, solo se escucha, y de frente a frente se ve con los ojos. Esto es lo que está indicando aquí Job, capítulo 42, versículo 5. Y por supuesto, vaya al libro de Job, es el último capítulo, capítulo 42, es el versículo número 5. Y lo puedes colocar las referencias, los apuntes para después tener un buen recordatorio. Y lo tenemos el texto en el portugués, tú puedes ver exactamente lo mismo en el español. Es fácil de hacer el juego, mira, es bien fácil, aún leyendo en el portugués. Job dice, yo te conocía solo de oído. Este conocimiento aquí, ¿cuál será la palabra que utiliza en el hebreo? Estás viendo la aventura que es cuando estamos leyendo una traducción, la cantidad de preguntas que viene, que yo necesito una respuesta. Yo te conocía solamente por oír, mira, una sefirá muy inferior que es la sefirá de Biná. Pero ahora mis ojos, que están arriba de los oídos, te ven. Estos ojos son la sefirá de Jochma. No se trata que Job está viendo al Eterno, a Kadosh Baruch Hu, no. Este ver es darse cuenta porque Jochma, ela está prácticamente apegada a Keter. Y por supuesto que no hay nada más placentero que poder ir a la Tanaj, al libro de Job, para poder ver el texto en el hebreo. Y estamos con la última hoja de Job, el capítulo 42, el versículo 5 que va a iniciar acá. Y en este lado ya empieza Shir Ashirim. Y estamos aquí en el capítulo 42, Obed también se acuerda del nombre de 42 letras, no es coincidencia. Versículo 5, aquí después de los dos puntos, estamos en el libro de Job. Yo tengo aquí la preposición lamed y la raíz le sigo, Shin, Mem,
ai de la palavra Shema, oír, e novamente aqui, ó, Shimem, ai, só que aqui ele vai vocalizado, Shema, Ticha. E aqui eu tenho li Shema, então assim, ó, para escuchar, usando mis ouvidos, eu te escuchava. Então, assim, solamente por mis ouvidos, este osem, es que venía esta Shema, eu te oía, solamente com esto. Veata, pero ahora con enirateja, ahora com mis dos ojos eu te veo. Ali la raiz, o resh aleph, o re de ver, não? Re a teja. Eu vejo com mis ojos, te puedo ver. Esto es referencia a esta chamada Sefirá de Binah, y este enim, los ojos, es referencia a la Sefirá de Jochma. Entonces, con Jochma, Raeteja se ve, y con los oídos sem Shema se escucha. E, senhores, que gusto, que prazer enorme foi compartilhar com vocês esta primeira parte desta classe número 8 para Shelach, que está analisando Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, e nos acompanha, por supuesto, não pode deixar de ser, está Rabi Hizkiah, está Rabi Yesa, e também este personagem que é humilde, pobre, e com o pouco que ele se ganha no dia, ele usa desse dinheiro para pagar os estudos de Torá a seu filho. Quem será o hijo a quem ele lhe paga os estudos? Senhores, les esperamos na segunda parte porque vai estar impressionante. Um shalom bem grande.